Bienvenidos al primer episodio de Conversaciones de Sobremesa con Don Miguel. Don Miguel, un gusto tenerte aquí. Es un podcast, creo que va a ser muy interesante. Son dos generaciones, una misma mesa y una misma curiosidad por entender el mundo. Entonces, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Creo que nos vamos a divertir mucho. Más de 50 años, ya medio siglo de experiencia en los negocios. Entonces, me gustaría con una breve introducción de tu carrera. Algunos ya te conocen, algunas otras personas no. Entonces, una breve introducción de quién es Don Miguel. Después voy a dar una breve introducción yo y platicaremos sobre este podcast y los objetivos que busca cumplir, ¿no? Gracias, Comet. Me siento muy privilegiado de haber sido invitado por ti y por GBM a este podcast. Le agradezco muchísimo a GBM esta oportunidad de explicar, comunicar, conversar sobre algunas de las ideas que norman nuestras percepciones sobre el proceso de inversión. Me da mucho gusto además que esta es una tercera o cuarta ocasión en la que interactuamos juntos. Los dos somos financieros, como tú dijiste, con una brecha interesante en la edad. Entonces, pues yo formularé los planteamientos como veo el mundo con un equipaje acumulado un poco más grande y con una versión a riesgo un poco más clara, ¿no? Pero creo que esta aventura nos va a enriquecer y esperemos que le guste al auditorio y a la audiencia estas conversaciones, que lo que pretendemos es que sean conversaciones de sobremesa, lo mismo que platicamos cuando comemos y nos echamos una copita de vino o un café, con la misma apertura, flexibilidad y transparencia. Así es, pues mira, a mí me da mucho gusto. Para mí uno de los grandes objetivos en mi vida es ser un gran papá, ¿no? Entonces yo si logro ser la mitad de lo buen papá que ha sido conmigo, creo que sería un éxito, ¿no? Igual me recuerda al chiste del argentino, que está el hijo viendo a su papá rasurarse y dice: papá, papá, de grande quiero ser como vos. Y contesta el papá: ¿y por qué, hijo? Para tener un hijo como yo. Entonces, creo que me has enseñado mucho y dejar a otras personas, echarle un vistazo a cómo son esas conversaciones va a ser muy interesante. También creo que el tema de, al yo ser ya papá, dejar un legado para Luis. Yo no tuve la fortuna de conocer a mis dos abuelos. A mi abuela sí, pero a tres de mis abuelos no tuve la fortuna de conocerlos. Y pues digo, Luis tiene 3 años, no sé si alcance a tener estas conversaciones ya con un poquito más de madurez y de equipaje, como dices tú, contigo, ¿no? Entonces, creo que algo que me motivó mucho a hacer este proyecto, pues es que en algún día va a poder ver estas conversaciones que tenía su papá con su abuelo, ¿no? Creo que eso es algo que me motiva muchísimo. Y cumplir ese objetivo de ser un gran papá, pues requiere entender el mundo, y tener una forma integral de pensar. Entonces me gustaría ir transicionando a, desde muy chico tú siempre me contrataste para leer, así como a ti te contrató tu papá, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, de ese pensamiento transversal, cómo nace. Me has platicado mucho de los great books. Entonces esa curiosidad intelectual, yo creo que desde muy chico ha sido, eh, pues muy curioso con todo el tema cultural, ¿no? Y todo el tema intelectual. Entonces, vámonos a esos inicios, con tu papá y cómo empiezas a tener esta filosofía de pensamiento transversal y de no es lo importante en qué pensar, sino cómo pensar mejor, ¿no? Claro, pues es muy interesante cómo se fue dando esto en mi vida, porque estaba yo muy apretado de recursos cuando yo tenía 13 años para invitar a mis amigas al cine. Y yo le pregunté a mi padre en una ocasión, ¿no habrá posibilidad de que me des algún trabajo, alguna misión que cumplir y que sea remunerada? Porque no me alcanza para pagar las palomitas del cine para 2 personas. Y entonces me llamó, me dijo: ven a mi oficina X día, creo que era un lunes, tienes que ir
bien vestido, vas a buscar trabajo, y ahí platicamos la cuestión más formalmente. Cuando yo llegué, me sorprendió un poco el enfoque, porque lo primero que me dijo fue que yo le había presentado algunas posibilidades, ser office boy, manejar el telex, eh, llevar de alguna manera el archivo. Y me dijo, no, no, eso no te va a dar valor agregado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y me regala una máquina de escribir, Olimpia, flamante, muy moderna, que en aquel tiempo no había de esas máquinas que escribían como manuscrito. Y me dijo, con esa máquina me vas a hacer resúmenes de los libros que yo te vaya indicando. Cada semana te voy a dar un libro, cada semana voy a liquidar la cuenta. Me daban 5 pesos de semana y me subió con, con ese trabajo a 25 pesos. Entonces ya era considerable, el cine costaba 4 pesos. Y entonces me empezó a dar libros cada semana. Tenía yo que entregar un breve resumen de 4 cuartillas. 2 años después ya no me pidió un resumen de la trama del libro, me empezó a pedir el análisis de los caracteres. Otros 2 años y me empezó a pedir el análisis crítico de la obra, el mensaje del autor. Pero todo se redondeó muy bien cuando yo ya cumplí 18 años y ya llevaba yo 6 años en ese proceso de leer los libros que me indicaba mi padre. Y así leía los rusos, así empecé a leer los clásicos, así empecé a leer la gran conversación liberal de Occidente. Cuando tenía yo 18 años me regala un conjunto de libros que los, ah, los distribuía la Enciclopedia Británica, pero era una obra de 60 tomos que se llama, todavía existe, pero ya no se publica, se llama Los grandes libros de Great Books of the Western World, 60 tomos que presumen de tener el canon, los autores más importantes de Occidente, en obras no abreviadas, por cierto. Las obras de Shakespeare están completas, el Quijote está completo, y son 60 autores. Y eso fue muy interesante porque la elaboró la Universidad de Chicago, y cuando la Universidad de Chicago hizo esta obra bajo la dirección de Mortimer Adler, que era el gran intelectual de la educación liberal y la educación y artes en Chicago, hizo 2 libros al final que se llaman el Sintopicón. Y el Sintopicón consistía en una serie de 102 ideas abstractas: guerra, paz, riqueza, justicia, belleza, moral, ética. Y en cada uno de estos puntos desarrollaba todo el índice de la idea a través de los 60 tomos. Y así descubrí el pensamiento transversal. Dije, y me lo decía mi padre, no es interesante que llegues en una mesa a platicar de Picasso, porque si alguien no sabe de Picasso, a lo mejor le va a interesar. Pero lo interesante es que compares a Picasso con Cézanne, con los impresionistas, con los modernistas, con los expresionistas abstractos, y hables del margen, hables de lo que es el incremento, cómo todos se comparan entre sí, un análisis comparativo. Y por eso, desde ahí, yo he seguido el pensamiento transversal, que ahora, por cierto, con la inteligencia artificial, con Cloud, con OpenAI, es lo más fácil. Es increíble porque ahora se puede hacer sin tener 60 tomos. Puedes cruzar las 60 obras en 10 minutos. Entonces, ese es un gran poder de la inteligencia artificial que se debe de capitalizar y se debe de usar. Ahora, ese gran poder del que hablas de la inteligencia artificial, yo creo que está privando a muchos de los jóvenes en profundizar y en meterse realmente a las obras y a leer libros enteros, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, contrastando y comparándome contigo, tú lees un libro a la semana. Yo muchas veces no me echo el libro, pero leo análisis de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, estoy leyendo a semianálisis de Dave Patel, me echo 5 podcasts y los transcribo y los resumo y trato de... Ahora, yo no sé si le va a hacer un desfavor a las generaciones jóvenes la inteligencia artificial, porque pues parece ser un atajo, ¿no? Ya hasta lo vemos con los reels digitales, que todo lo quieren muy digerido. Y no sé si esto va a disminuir la capacidad crítica y de pensamiento crítico pues de las personas jóvenes, ¿no? Porque ya te están desmenuzando y el cerebro trabaja menos, ¿no?
Esa es una cuestión muy crítica y muy importante. Y creo que tienes razón, puede uno caer en una visión muy superficial de las cosas. A veces se lee pues para pasar el momento. Sin embargo, hay una curiosidad innata en algunos individuos, no en todos, de profundizar, de conectar, de estructurar una idea alrededor de una visión más detallada, más profunda, ¿no? Eh, la inteligencia artificial efectivamente puede convertirse en algo que te minimiza el esfuerzo, pero también puede verse como algo que te hace y te obliga a conectar y a profundizar en forma que no habría otras herramientas. Por ejemplo, eh, si tú vas a leer la Odisea, uno de los libros más importantes en la historia de Occidente, quizás la aventura más bonita que se ha descrito por Homero, leer el libro es un placer en sí, cada página es un placer, es un poema, es una prosa que aún traducida al español o al inglés o en cualquier idioma, no suena como sonaría el clásico griego, pero te da la idea de lo monstruoso, de lo cósmico que es esa obra. Eh, Hoy se estrena La Odisea, la película de Christopher Nolan, en todo el mundo. Miles de personas la van a ver, es como la que se hizo de Troya o como algunas que se han hecho. Se hizo una Odisea en 1900 en los 50 con Kirk Douglas. Pero seguramente será una visión muy superficial, no será la visión que te puede dar el leer la obra. Sin embargo, muchos que no saben ni qué es, ni de qué se trata, ni quién la escribió, la van a ir a ver al cine y van a despertar en su afán por saber más y por conocer eso. Y eso en sí es una ganancia muy importante. Entonces, en conclusión, yo creo que el usar la inteligencia artificial como una herramienta para realmente profundizar en las cosas debe ser el objetivo y la aspiración. Si salvas el momento y lees el resumen del libro y nunca lees el libro, pues tú te estás perdiendo un gran placer. Te estás perdiendo una de las actividades más yo diría, enriquecedoras en la vida, que es el leer y conocer a través de la prosa y a través del lenguaje y la república de las letras. Excelente. Pues mira, vamos a ir adentrándonos a los temas. Hoy traemos una agenda bastante llena. Em, ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar de cómo cambian las potencias, qué hace grande una empresa, cómo se construye una ventaja competitiva, qué podemos aprender de las guerras. Vamos a hablar mucho de geopolítica, vamos a hablar desde luego muchísimo de historia, porque observando la historia hay muchas lecciones importantes para entender los mercados financieros. Creo que hay muchos podcasts allá afuera que hablan mucho de stock picking, como el arte de invertir, o de filosofía de inversionistas, pero en este tratamos de abarcar cosas más importantes como son la ciencia y la geopolítica, todo el tema de cultura, la naturaleza humana y la psicología, eh, cómo ha cambiado la tecnología a las sociedades. Tú eres alguien que a pesar de... Yo a veces veo a las personas que ya mayores que no buscan adoptar las tecnologías nuevas. Tú siempre has estado ahí, sabes muchísimo de inteligencia artificial, siempre estás en la vanguardia tecnológica, desde las computadoras y los dispositivos que tienes y todo ese rollo, ¿no? Eh, Cómo pensar probabilísticamente, cómo medir los riesgos, cómo tomar mejores decisiones. De esto va a tratar este podcast, ¿no? Yo creo que hizo falta una breve introducción de tu recorrido y de tu carrera, nomás para que te conozcan mejor. O sea, quién es Miguel Olea y qué hizo en, en su carrera profesional. Y de ahí adentrarnos al tema de On Grand Strategy, que es un libro que me recomendaste, que vamos a ir repasando un capítulo a la vez durante los episodios de conversaciones de sobremesa. Y ya más adelante tenemos un ejercicio de hacer una cena de 8 invitados de la historia. ¿Y a quién invitaríamos? Pues para volvernos, sí, mejores tomadores de decisiones, igual y con un sesgo hacia las inversiones, porque es de lo que se habla mucho aquí en GBM.
y después algunas preguntas directas a ti. Ese es un poquito lo que tenemos en el menú y en la agenda del día de hoy. Eh, pero bueno, me gustaría que le dieras a la audiencia un poquito de contexto de quién es Miguel Olea y por qué tu experiencia es relevante para esta mesa, ¿no? Bueno, yo creo que más que dar un currículum, que no es la idea, eh, un simple antecedente. Soy un ingeniero industrial de profesión, especializado con posgrado en la investigación de operaciones y estudié al mismo tiempo la carrera de economía. Esas son los referentes en mi vida profesional. Siempre he estado involucrado en las finanzas, primero en finanzas internacionales, después en lo que fue ya capital privado y banca de inversión. Y pues recientemente sigo manejando fondos y estoy haciendo pues una serie de labores de estructuración de negocios en el sector de semiconductores, en diversos sectores. Estamos empezando algunos esfuerzos en el farmacéutico. Y todo esto, pues bajo un concepto que creo que se puede aplicar a la vida como a las inversiones. O sea, hay que ver la vida como un portafolio de inversiones, pero no solo inversiones económicas, inversiones en tiempo, inversiones en recursos, inversiones en capital humano, en talento. Y Energía. desde luego, y eso yo creo que es el motivo de estas pláticas, el analizar cómo se perfila y se define una estrategia que puede ser una estrategia para la vida, para actuar profesionalmente en campos como las finanzas. Este libro que yo te recomendé es un libro que todo el auditorio debería de considerar. Es un premio Pulitzer, se llama, en inglés se llama Un Grand Strategy, pero ya está publicado también en español y se consigue en Amazon México. Se llama Grandes Estrategias, de John Lewis Gaddis, un profesor de Yale que ha sido profesor no solo en Yale, sino en Anápolis, en la Academia Marina de Anápolis, y que tiene una particularidad, y yo diría un beneficio muy interesante, que es un libro que analiza la estrategia a través de la historia, aplicada en todos los campos, aplicada no solo como estrategia militar. El autor es el experto número uno en el análisis de las potencias en la Guerra Fría. Ahora, John Luis Gaddis es historiador, ¿correcto? Sí, es historiador y es como señalo, es el gran historiador de la época de la Guerra Fría, de la confrontación de la Unión Soviética y los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Pero el libro es una joya, el libro es algo que beneficia mucho la formación y estructuración del pensamiento de un inversionista, sin duda alguna. En esencia, lo que el libro te enseña es, tienes que, para llegar y cumplir tus ambiciones, tienes que ser realista y conocer los límites. O sea, tú tienes un propósito y un objetivo, pero siempre hay restricciones de recursos. Entonces, tus ambiciones estarán acotadas por la realidad. ¿Cómo funcionas en ese sentido para definir tu trayectoria óptima a lograr ese propósito? Sí, digo, habla mucho de adaptabilidad, habla mucho de visión de largo plazo, de poder, de incertidumbre, eh, de liderazgo, de riesgo. Y yo creo que todas estas herramientas ayudan a pulir la toma de decisiones, ¿no? Y no solamente la toma de decisiones te va a hacer mejor inversionista, pero pues también en muchos casos un mejor operador, un mejor líder. Entonces no queremos que este podcast se limite a temas puramente de inversiones, aunque sí creo que debe de haber un sesgo hacia ahí, por la naturaleza de nuestra experiencia, de GBM, nuestro sponsor, a quien le agradecemos mucho patrocinar estos esfuerzos de educación financiera. Pero bueno, vamos a empezar con el primer capítulo. Quedamos que íbamos a irnos a resumir capítulo por capítulo. Y el primer capítulo nos lleva a 480 antes de Cristo, 490 en las guerras médicas, con Jerjes. Para quien está escuchando en la audiencia, han visto la película de 300, esta película medio sádica, pero que habla de la batalla de Termopílas con el rey Leónidas, en donde logran detener al ejército persa, al menos por algunos meses, para que los espartanos logren
pues juntar refuerzos y organizarse en esta batalla heroica. Y así empieza el libro, con Jerjes y con su tío, y empieza con un ejemplo de Isaiah Berlin, del zorro y el erizo. Entonces me gustaría pasarte el micrófono y que nos platiques un poquito del concepto del zorro y del erizo. Si me faltó algo con el contexto histórico, añadirlo, y de ahí partimos, ¿no? Claro, bueno, esa invasión persa en las guerras médicas, más que una operación militar, puedes analizarla como una gran empresa. Jerjes decide expandir su territorio y invade la Grecia continental. Cuestión muy difícil y muy crítica porque tenía que atravesar el Helesponto, así se llamaba en ese entonces el mar Mediterráneo, y una parte del mar Mediterráneo. Y cuando decide iniciar esta empresa, se hace un análisis de riesgo-beneficio. Jerjes dice, pues no importa lo que tengamos que invertir, esta es una aspiración y este es un objetivo primario para mi política internacional, y expandir el reinado de Persia es un objetivo fundamental en mi reinado. Y aquí con un motivo de venganza, ¿no? Porque quiere vengar a su padre Darío I. Entonces, desde ahí creo que hay algo interesante, porque pues la motivación no es tan pura, ¿no? O tan... es de venganza pura, es lo que quiere. Pues son digamos, son aspiraciones geopolíticas en el fondo. O sea, siempre los persas habían querido dominar Occidente, se sentían en ese mundo los persas eran muy importantes y tenían muchos recursos, probablemente mucho más ricos que los griegos, y pues simplemente deciden dominarlos y cobrarles tributos. Una propuesta económica que puede tener algo de venganza, y esa venganza se dio por muchos años, porque después de la guerra de Jerjes vino la invasión de Alejandro Magno con Darío III Codomanus. Entonces era la oposición, era como ahorita lo estamos viendo, una lucha entre Occidente y Oriente, ¿de acuerdo? Y para poner en contexto, de los 100 millones de habitantes que había en el mundo en ese entonces, 40 millones eran persas, porque había Así hecho es. varias conquistas, ¿no? Había Así estado es. recopilando. Así es, por eso es muy irónico que en estos momentos Estados Unidos pues pretenda que Irán es una república bananera y que van a desaparecer la civilización. Son una potencia civilizacional, cultural, entonces es muy difícil. Pero volviendo al tema, Artabanes, su sobrino, que era el consejero principal, le dice, no puedes emprender esa empresa. Artabano es el tío de Jerjes. Perdón, el tío. Ajá. Artabanes, Sí. el tío, le dice, no puedes emprender esa empresa, tiene dimensiones mayores a los recursos que tenemos. ¿Cómo vamos a cruzar 1 millón de soldados? ¿Cómo vamos a manejar los aprovisionamientos? ¿Cómo vamos a establecer una línea de abastecimientos? Como si fuera una empresa normal ahorita, como si fuera Ela y Lili expandiéndose en el mundo, ¿no? El Entonces, tema de la cadena de suministro de alimentos, ¿no? así ¿Cómo vas es. a alimentar a un ejército que... ¿Y cómo los vas a cruzar? Entonces hacen un puente de barcos y viene una tormenta y se los vuela. Y él no se da cuenta de lo difícil de emprender un trayecto que no tiene muchas posibilidades reales de lograr. Y Artabanes le está aconsejando. Y en ese contexto, Isaiah Berlin manejaba la idea después de ver un verso de Arquíloco de Paros, un poeta, donde dice, el erizo sabe una gran cosa y el zorro sabe muy poco, pero sabe de todo. Entonces, de ahí surge hay un magnífico librito que se llama El erizo y el zorro de Isaiah Berlin, donde él hace este análisis y lo concentra en Tolstoy, pero para nuestros fines, erizo es aquel que es flexible, que ve el mundo transversalmente, que considera todas las posibilidades, que está conectando diferentes situaciones, diferentes ideas. Perdón, ese es el zorro, estoy hablando del zorro. Y el erizo es el que ve a profundidad, o sea, hay una visión horizontal
que es la del zorro, y hay una visión vertical, que es la del erizo, que ve a profundidad todos los aspectos, todos las aristas de un proyecto o de una empresa. Entonces, uno ve pues las interconexiones con todo lo demás, política, economía, sociedad, geografía, y otro ve todo lo que tiene que ver con abastecimiento de recursos, perfeccionamiento, disciplina militar, etcétera. Entonces, este símil de el erizo y el zorro lo vamos a utilizar mucho porque el inversionista per se tiene que tener una mentalidad, a veces de erizo y a veces de zorro, y a veces de los dos. Vamos a ver algunos ejemplos cuando juguemos con personajes, pero así como ustedes en el arte de invertir analizan que vamos a ver a Druckenmiller, que vamos a ver a Loeb, que vamos a ver a Warren Buffett, que vamos a ver a Charlie Munger, también aquí queremos analizar cómo se enfoca la personalidad, el psique de un personaje que tiene la toma de decisiones en sus manos desde el punto de vista de estrategia. Y puede aplicarlo igual para su empresa, que para su vida, que para su educación, ¿no? Entonces la vida es un portafolio. La vida es un portafolio donde tú vas invirtiendo en tiempo, en capital humano, en recursos, y vas a tener que optimizar también, ese portafolio. ¿no? Relaciones, amplitud. Ahora, con las redes sociales, pues la red es importante. ¿Qué red de contactos tienes? Porque también tienes que expandirte, ¿no? Entonces, es como si dijeras, tengo un club de Toby donde me veo con 10 amigos y entre los 10 hacemos todo. O si dices, tengo una red de 1,500 gentes que me escriben y me dicen y me sugieren. A ver, ahorita me hiciste pensar en algo. En GBM, en análisis, la carrera de un analista desde trainee o junior empieza siendo, dentro de un sector, generalmente te da una empresa. Empieza siendo más erizo y te vas azorrando, vale la palabra, pero porque después de ver un sector, pues te vuelves alguien más de equity research, ¿no? En general, empiezas a ver más sectores, más empresas, más geografías. Y así ha evolucionado. No fue mi caso, yo empecé como analista de un hedge fund global, multisectorial, pero yo veo que los analistas de repente se meten a los modelos a ver mucha atención al detalle, mucha precisión, entienden muy bien los supuestos que mueven el modelo, ¿no? Porque al final un modelo financiero, estás plasmando en un Excel, un modelo de negocio, ¿no? Tienes que ver los supuestos de ventas, por qué va a crecer ventas, porque el precio va a subir, porque algún insumo, el tema de costos, el tema de palanca operativa y cómo van mejorando los márgenes. Pero yo creo que conforme te vas moviendo en la industria, hay quien ve más a 10,000 pies de altura, ¿no? Yo, por ejemplo, me he convertido en alguien por el rol que no logro profundizar como solía hacerlo en etapas más tempranas, pero creo que tengo una visión más amplia de las empresas, de la economía y de cómo se conectan muchos de las industrias y de cómo va rotando y fluyendo el capital, ¿no? Hoy veíamos que amanecían semiconductores abajo y suben las Max 7, porque el capital no es estático, es como si fuera algo hidráulico, va fluyendo, ¿no? De repente se va moviendo, va encontrando narrativas. Entonces, yo siempre he dicho que el reconocimiento de patrones en los mercados es muy importante. El tema que dices de la estrategia. Entonces, este primer capítulo del zorro y del erizo, yo creo que algunos, no significa que ser zorro es mejor o ser erizo es mejor. De hecho, hoy yo platicaba contigo el otro día preparando el capítulo y te hacía la pregunta, ¿no será mejor ser erizo en este ambiente en donde la inteligencia artificial, ser alguien que sabe de algo muy específico y tiene conocimiento técnico muy profundo, se puede diferenciar más en un entorno en donde la competencia va a ser mayor, ¿no? Claro, uno de los problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que te empieces a preguntar en dónde está mi ventaja competitiva si la información que recibo sobre un problema va a ser casi la misma que reciben todos. O sea, si todos le preguntan a OpenAI o le preguntan a Cloud, oye,
dime cuál es dime, háblame o hazme un estudio de NVIDIA, cuál es digamos, el análisis financiero de toda la empresa. Normalmente lo que va a pasar es que todos van a recibir la misma información, son las mismas fuentes, son los mismos procesos. Entonces no hay una ventaja competitiva en el manejo de la información. ¿En dónde está la ventaja competitiva? Precisamente en conectar diversas áreas, precisamente en la interconexión y en el análisis y la interpretación del mundo y de la realidad para poder tomar las decisiones. A todos los analistas que empiezan les ahorrarían muchísimos años de experiencia y de trabajo si les dieran en su primera entrada a ser analistas financieros Estrategia 101 con un libro como el de Gadis. O sea, que los enseñaran desde el principio a nunca concentrarse nada más en una cuestión, sino en ver las conexiones. Y esto es muy importante en el mundo de hoy porque el erizo sobresale muy bien en las épocas en las que nada cambia. Hay un historiador muy, muy importante que es Arnold Toynbee. Arnold Toynbee es una obra muy, muy profunda que se llama Estudio de la Historia, Study of History. Una de las primeras cosas que te hacían leer en el ITAM cuando entrabas a economía era un artículo de esa obra que se llama La idolización de una técnica efímera. Y Toynbee analizaba, al estilo Gadis, analizaba la cuestión de por qué la flexibilidad y el poder de adaptación sirve mucho en determinadas épocas de la historia. El ejemplo que ponía era qué había pasado con la Legión Romana con la Falange Macedónica cuando surge la Legión Romana. O sea, la Falange Macedónica había sido muy efectiva porque tenían lanzas largas, tenían una manera de formación muy rígida, no rompían la línea. Y viene la Legión Romana, que se componía en unidades más pequeñas, muy ágiles, muy flexibles, y rompen la formación de la falange. Y dice, esto es una innovación tecnológica muy importante. El que tiene flexibilidad y logró redefinir las circunstancias de cómo usar los recursos para lograr el propósito, triunfó sobre la falange macedónica. De la misma manera, él hacía el análisis del mundo donde dominaban los peces. Entonces, los reptiles pasaron a la tierra y eventualmente los reptiles pues, pasaron a ser organismos mucho más evolucionados en la tierra. ¿Y qué pasó? Decía, los organismos muy especializados, como estaban los peces en su medio, son muy poco aptos para sobrevivir el cambio. Cuando vinieron los cambios, las glaciaciones, los reptiles y los mamíferos eventualmente pues, se volvieron dueños de la tierra. Entonces, es importante esa capacidad, flexibilidad, adaptación en un inversionista o en alguien que maneja inversiones, pues es fundamental entender el entorno en este momento tan dinámico. Y en este momento tan dinámico es muy importante aumentar tus atributos de zorro y disminuir un poco esa integración, yo diría, vertical, ¿no? Ahora, algo que dice el capítulo 1 de On Grand Strategy es que uno de los defectos del erizo es el parálisis by analysis, ¿no? Uh-huh. Que quizás cuando eres alguien demasiado como el zorro que ve demasiados ángulos, pues ve demasiados riesgos. Aquí me gustaría, yo creo que la experiencia, la sabiduría nace de la experiencia. Y la experiencia muchas veces viene a raíz del error, ¿no? Y lo importante no es no cometer errores, sino sobrevivir a ellos para que los aprendizajes haya compounding, exista este tema de aprendizaje y vas mejorando la toma de decisiones, ¿no? Pero también te puede volver muy averso al riesgo, ¿no? Yo creo que esta combinación, por ejemplo, yo me he vuelto más averso al riesgo a base de los errores en la vida. Yo si te hubiera escuchado a una edad más temprana me hubiera ido... Te hubieras ahorrado. Me hubiera ahorrado algo de... Pero no se experimenta en cabeza ajena, y menos en el espíritu de un joven, ¿no? Que tiene sobreconfianza, que se quiere comer al mundo. O sea, ahora yo que soy papá, digo, pues cuando mi hijo tenga 18, sé que no me va a escuchar, que muchas cosas las tiene que aprender por sí solo, ¿no? Es de sabios aprender de los errores de los demás y no cometerlos. Y si vas a cometer errores, dicen por ahí, que sean baratos y que no sean, nunca los repitas, ¿no? Pero quiero hablar de esto del balance entre la experiencia y quizás
no quiero llamarlo juventud, pero de entre una institución o de este podcast, el tener alguien quizás con mucho más experiencia, pero alguien más joven que igual ve las oportunidades, quizás las ve un poquito más que los riesgos. También es importante ese tema, ¿no? Y hacer el balance del zorro y el erizo, platicando aquí como de Artabano y Jerjes, ¿no? O sea, yo creo que tú has fungido con ese rol de Artabano mucho en mi vida, y yo a veces, y se está volteando más porque de repente me encuentro ahora que tú me dices, no, hay que hacer las cosas y hay que ir para adelante, y yo digo, espérate, pues yo me he vuelto más averso al riesgo, pero me gustaría que platiques acerca de esta dinámica entre la experiencia y la inexperiencia, y el balance entre la agresividad, el análisis y el riesgo, ¿no? Pues mira, dicen por ahí que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Eh, Quizás un perro no vuelve a hacer el mismo recorrido si sabe que hay un obstáculo ahí que lo va a detener. Y los hombres pues tienden a privilegiar a veces su propio criterio, independientemente de la edad. Pero sí es cierto que cuando te falta la experiencia, cuando no te has quemado, cuando no has sufrido, la única manera de saber que la lumbre quema, pues es acercar el dedo, ¿no? Y si lo acercas demasiado de chico, pues te vas a poner una quemada, ¿no? Pero si no lo acercas, nunca vas a saber cuál es la reacción. Entonces la curiosidad te va a llevar a experimentar. Y esa experimentación se convierte en experiencia cristalizada. Yo no privilegiaría, pues, digamos, la juventud, la energía y el empuje sobre la experiencia, la paciencia y la estabilidad. No, son 2 mundos diferentes. Lo que sí diría es que alguien joven puede aprovecharse de eso. Yo siempre escuché a los mayores, a los mayores que yo, y los escuché con atención y derivé muchas enseñanzas. Cuando yo estuve de jefe de asesores del secretario de Relaciones Exteriores, me acuerdo que platiqué con un ex canciller, una verdadera institución en México, el ex canciller Antonio Carrillo Flores, que fue el secretario de Relaciones, secretario de Hacienda, director de Seguro Social, un currículum impresionante, uno de los grandes hombres de México. Y tuve la oportunidad de tener una comida con él. Yo tenía 27 años, 28 años, y él ya tenía, pues, ya era un hombre septuagenario. Y le dije, así como tú dices en tus podcasts, oiga, don Antonio, si usted tuviera que resumirme la enseñanza que me pudiera dar aquí en una frase, ¿qué me diría? ¿Qué me diría? Él hablaba medio gangoso. Y me dice, mire, Miguel Ángel, la enseñanza es muy clara. Ni son tan pendejos como usted piensa. Así me dijo, ¿no? Ni son tan pendejos como usted piensa, ni son tan listos como ellos creen. Entonces, la verdad, esa frase me iluminó y dije, oye, pues sí es cierto. A veces hay que pensar que no, los demás no son tan tontos como uno los cataloga, ni que uno es tan listo como uno se cree. Esa mezcla, eso es experimentar en cabeza ajena. Entonces, lo importante, pues, es saber escuchar. Yo creo que nadie te va a enseñar, tienes que tocar el fuego. Pero si te dicen, oye, quema, cuídate, hazlo con precaución, no te acerques demasiado, pues ya vas a estar muy informado y vas a tomar una decisión menos riesgosa. Eso digo, yo creo que ya para ir cerrando el tema de Jerjes y Artabano, pues nosotros necesitamos buscar esos Artabanos en nuestras vidas. Así es. Digo, también hay una anécdota que me da mucha risa de Jerjes, porque tenía tal soberbia y pensaba que era tan grande que mandó a azotar con cadenas el mar, porque es lo que dices, hizo un puente con barcos, y se acaban por hundir varios por mal clima, ¿no? Y él pues no sé si como venganza o como para que se calmara el mar, manda a muchos soldados a azotar con cadenas el Sí, mar, ¿no? increíble, Eh, increíble. y a veces así pasa, lo vemos en geopolítica, como a veces, digo, ¿Son los quizás, bombardeos de Trump? sí, a veces así ¿Son los son, ¿no? bombardeos de Trump?
Sí, así es. Pero bueno, todos necesitamos un artabano. Yo hablo mucho de asesoría financiera y cómo debes de buscar a alguien, puede ser alguien profesional en la industria, pero tú has sido ese asesor financiero mucho en mi vida, no nomás financiero, sino asesor en general, ¿no? Hay que tratar de procurar esas figuras en cuestión de manejo de un portafolio. Creo que el artabano sí puede ser un asesor financiero, porque yo creo que los asesores financieros, los mejores, no tienen respuestas, sino traen las preguntas y tratan de identificar las necesidades y los objetivos de los clientes. Pero al final se trata de un propósito firme, conciencia del límite, dónde está el límite de los recursos que hablas tú también, la asignación de recursos, eh, adaptación, hablaste mucho del tema de adaptación con el ejemplo de los reptiles y todo este tema darwiniano, pero juicio probabilístico y atención al contexto. Yo también creo que hay que hacer análisis de sensibilidad. Luego cuando te Claro, dicen cuál es el precio en el que va a estar esta acción, no es que no es un precio, es un rango de precios en un claro, rango de evaluaciones. Debes de ver una claro. zona, ¿no? O sea, está por aquí. Sí, No, claro. ¿cómo pensar que va a estar en un precio? Yo así lo pienso un poquito. Pero esas preguntas de Artabano como, ¿qué pasa si las cosas salen mal? ¿Qué pasa si tu ejército no puede abastecerse? Eh, Todo el tema de si la geografía va a favorecer al enemigo. O sea, es pensar en escenarios. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque en las conversaciones que siempre teníamos de sobremesa, cuando tú saliste del hedge fund de GBM, pues eras un erizo. Estabas muy especializado en empresas. Y platicábamos, y la segunda vuelta a GBM, platicamos mucho más ya, y habiendo tenido esa experiencia, entendiste lo que era un portafolio de inversiones y cómo diversificar y cómo, pues un poco a la Sharp, ¿no? Tener activos que estuvieran correlacionados en forma positiva para darte un rendimiento ajustado a riesgo, ¿no? Eso fue fundamental, o sea, tu educación empezó, como dices, como analista viendo empresas y luego fuiste diversificando. Y ahorita ya nada más piensas en el portafolio y dices, bueno, puedo tolerar el riesgo de tomar esta acción porque ya las demás no mueven mucho la aguja. Perdón, ya en el portafolio esta nueva no mueve mucho la aguja porque ya las demás están consolidadas y la puedo meter y aceptar más riesgo dentro de un portafolio. Si la Claro. vieras sola, no tomas ese riesgo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces No lo vas ves aislado. cubriendo posiciones como el que juega la ruleta en un casino, nada más que no quiero hacer el símil con un casino porque pensaría que meterse en acciones es apostar. No, bueno, lo que pasa es que hay cierto nivel de apuesta en el sentido de que no, tú mismo lo has dicho, no sabes, eh, no tienes que tener poca incertidumbre, reducir tu incertidumbre, pero sí tener una manera de cuantificar el riesgo. Cuando no lo cuantificas, ahí sí hay incertidumbre real, ¿no? Sí, pero siempre las inversiones van a ser, y los negocios, toma de decisiones con incertidumbre y con datos, ¿no? Claro, Bueno, a mí me gustaría ir transicionando ya a la cena de los 8, cerrar con el tema de Artabano, de escucha a tu Artabano. Puede ser un comité, puede ser un sí. socio, puede ser un colega, alguien que haga preguntas incómodas, un buen amigo, porque un buen amigo no es alguien que te va a estar nada más echando porras. O al Eh, revés, el artabano puede ser el hijo para el papá. A veces los hijos, o sea, yo ahora que tú manejas muchas inversiones, pues a veces tú eres el que me dices, no te metas por ahí, no camines por ese trecho. O sea, no, no necesariamente la experiencia predomina, a veces el conocimiento y la conexión ayuda más. Correcto, pues vámonos a la cena de los 8, que creo que es un ejercicio muy interesante. Em, Va a ser divertida esta dinámica, pero te cedo la palabra un poquito para que pongas, porque este juego pues lo hacías tú en las comidas, ¿no? En las comidas, no con este enfoque que le vamos a dar hoy, que es a quién invitarías para armar un portafolio de inversiones o para entender las tendencias de hoy en día, eh, los mercados, las megatendencias, etcétera. Tú a veces lo hacías con una índole más cultural, ¿no? Eh,
Pero a ver, vamos a hacer el ejercicio y el juego de la cena de los 8 en este caso. Bueno, cuando Comet estaba chico, yo lo llevaba con sus hermanos a los museos y tenía una regla, no debíamos de pasar más de 1 hora y cuarto en un museo porque se satura el cerebro de color se satura de texturas y ya no captas. Y dije, vengan 1 hora y cuarto, cada quien apréndase 10 de los cuadros o de las obras que más les gustaron. Estamos hablando de la plástica, igual lo hacemos con diseño, con arquitectura, etcétera. Y mañana en el desayuno, el que me diga la mejor historia, pues va a tener un premio de 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Y todos se aplicaban. Andrés era el que usaba siempre 0 notas y memoria. Igual que Miguel también ten memoria muy plástica. Camila, mi hija, siempre utilizaba una libreta y ahí apuntaba lo que más le gustaba. Y luego entonces inventé yo un juego que a veces lo jugamos, que decía, a ver, vamos a armar una cena con diversos pintores. ¿A quién convocarían a la cena o a la comida? ¿Cómo lo sentarían? Entonces eso era relativamente fácil si habían ido al museo y habían estudiado pues, las obras monográficas de cada uno de los pintores. Pero lo difícil era la pregunta que yo les pondría más adelante, que es, ¿de qué conversarían? O sea, ya llevar una conversación entre Picasso y Cézanne, o entre Picasso y Diego Rivera, pues ya implicaba otro nivel de análisis. Entonces se nos ocurrió armar esta cena un poco para ilustrar la forma de pensar de diferentes personajes. Cada quien escoge 4 personajes para hacer una mesa de 10, y los personajes, primero hay que escogerlos, segundo hay que definir cómo los sentamos, y tercero, ¿por qué? Aquí vamos a platicar por qué escogimos esos personajes, para platicar de esta cuestión, que tiene que ver básicamente con 2 ángulos. Primero, ¿cómo ven la vida? ¿Son erizos, son zorros? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Cómo perciben la realidad? ¿Cuál es su conocimiento del entorno que los rodea? Y después, más importante quizás, es cómo aplicaron esto para armar su patrimonio. Y le hace patrimonio no solo económico, sino puede ser también su marca, su patrimonio personal, ¿no? Entonces decidimos llevar a cabo este juego, esta reunión, y entonces yo te preguntaría, ¿qué personajes escogiste? Y luego yo digo cuáles son los míos, y cada quien puede hacer una disertación de por qué. Buenísimo, pues empiezo yo con mi primer invitado, pues es Leonardo da Vinci, ¿no? Porque tú hablas mucho del tema de pensar de manera transversal. A mí para las inversiones que estudian el comportamiento del ser humano con el dinero, pero es del ser humano, ¿no? Estás hablando de avaricia, miedo, mucha parte de psicología, historia, economía. Entonces alguien que conectaba mucho entre varias disciplinas, se le llama un polímata, y uno de los polímatas más grandes de la historia, pues es Leonardo da Vinci, ¿no? Porque profundizaba en múltiples disciplinas y tenía la capacidad de conectar ideas entre ellas. Y pues hace mucho tiempo también, yo creo que es de los pioneros de tener una visión muy transversal, integral del mundo. También yo creo que de las mejores cualidades que puede tener alguien que quiere ser exitoso en las inversiones es alguien con una curiosidad intelectual muy aguda, porque en un mundo que se mueve tan rápido, como lo has dicho, necesitas adaptarte, y para adaptarte necesitas tener conocimiento, y para tener conocimiento necesitas estar actualizándote. Es un mundo que cambia, ¿no? De hecho, el otro día tú me decías, oye, es que ya la verdad es que ya cada vez leo más tus artículos, porque si lees un libro de inteligencia artificial, pues a los 3 meses ya cambió todo, A los ¿no? 3 días. A los 3 días ya cambió todo, ¿no? Entonces has tenido que cambiar mucho tu metodología de aprendizaje de libros, que también tú te los lees muy rápido, al tema también de artículos, ¿no? Porque pues te vas actualizando más rápido. Pero yo creo que Leonardo sería alguien en la mesa
que aportaría muchísimo y que, imagínate, nada más pensar que le platiques a él de inteligencia artificial él era mucho de aprender a aprender, pues es lo que hace un modelo, ¿no? Eso es lo Claro. que hace un modelo de inteligencia artificial. Entonces, él veía mucho la naturaleza también, yo creo que observaba mucho. eh, yo creo que también es una cualidad muy necesaria para un buen inversionista o un buen hombre de negocios, alguien que está constantemente observando. Quizás hay un sesgo hacia la acción hoy en día, pero tienes que estar observando, observando. Muchas veces las mejores ideas de inversión pues, es de ser paciente como cazador y cuando llega al precio que quieres o están no necesariamente en el precio, pero empieza a acelerarse el crecimiento, cualquier, pues tienes ¿Le que jalar interesaba la el riqueza? gatillo. Pues yo creo que eh, él sí fue alguien que vivió más a base del subsidio, o sea, era alguien que levantaba fondos con los Medici. Ahorita tú vas a platicar quizás de los Medici, o ya no me acuerdo si al final sí pasó tu corte o No, no. no, no. Ah, lo Lo sacaste, reprobé. lo reprobaste. Pero bueno, él pues vivía de levantar fondos pues, con patrones, con Sí, con sponsors, ¿no? mecenas. Con mecenas. Eh, y es alguien que siempre tuvo, irónicamente, dependencia económica de alguien más, ¿no? Entonces quizás era alguien que en el tema más financiero puro eh, acabó dependiendo de extraños, un poco su destino en cuestión de su patrimonio monetario, eh, pero por otro lado, en cuestión de propósito, de capital humano, de otras cosas, creo que logró muchísimo y tenerlo en una mesa sería muy interesante. Ahorita me voy a adelantar un poquito porque o mejor me espero para hablar del tema de la distorsión de la realidad. Pero él era un perfeccionista que se distraía mucho, ¿no? Yo creo que un ADD severo. Yo me considero que tengo un ADD, o sea, me distraigo de manera muy fácil, pero porque estás viendo constantemente cosas nuevas, ¿no? Entonces Mm. luego te es difícil terminar una tarea porque empieza a salir algo nuevo. Eh, y al ser un perfeccionista también luego le costaba terminar las cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que tú desde chico me decías, hay que enfocarse y lo que empiezas lo acabas, ¿no? Si vas a meterte un curso lo tienes que acabar, empiezas un libro lo tienes que acabar, te vas a estudiar fuera, pues acabas. Es algo, el tema del enfoque eh, no debe ser algo que choca con la curiosidad y con la creatividad, ¿no? ¿Tú quién es tu primer invitado? O no sé si Bueno, quieres mira, agregar algo de Leonardo. no, yo creo que Leonardo es un personaje muy interesante. Combina mucho con los míos. Yo escogí 4 personajes que admiro, que respeto, que conozco, que he leído, y que los escogí en base a 2 criterios. Básicamente, uno es cómo piensan, cómo fueron en la vida. Y segundo, si les interesaba armar una infraestructura de patrimonio, de riqueza, y cómo lo hicieron, ¿no? Entonces yo escogí, primero, digo, yendo en orden de quizás el más antiguo al más moderno, primero escogí a Newton, ¿no? Después escogí a Picasso, luego una crack en todo lo que es la biomedicina moderna, que es Jennifer Doudna, ¿verdad? Me parece que podría ser un buen ejemplo. Y luego una de las personas que más admiro por ser economista, que es Keynes, John Maynard Keynes. Entonces, los escogí en base a a su pensamiento en la vida como erizos o como zorros. Y quizás explico el primero y vamos un poco viendo los demás. El primero que escogí fue Newton. Siempre he admirado a Newton. Alguna vez hice un ejercicio en inteligencia artificial de decirle a OpenAI en ChatGPT, oye, si tuviera las tablas astronómicas de Babilonia, como lo tuvo Ptolomeo, y eventualmente las tablas astronómicas de Tycho Brahe, el danés que utilizó Copérnico,
pero más que Copérnico, Kepler. Si tuvieras que repetir el esfuerzo con esas tablas, ¿cuánto te tardarías en descubrir cómo está estructurado el universo? Es decir, el sistema planetario y todo, porque Ptolomeo pues, era un sistema geocéntrico, no heliocéntrico, y Copérnico lo revoluciona, pero no conocían no entendían por qué eran elipses las trayectorias de los planetas. Y Newton, como un erizo súper fundamental, se concentra totalmente en tratar de encontrar un modelo del mundo y descubre la ley de gravedad. Y ChatGPT y OpenAI me decían, te tardarías 10 años en vez de 1500 años en llegar a ese modelo, pero te faltaría Newton. Si no hubiera un Newton, no puedes seguir adelante. Entonces Newton fue por intuición. Y Newton me llama la atención porque siendo una mente privilegiada, no olvidemos que él descubrió el cálculo, toda la teoría del cálculo, en paralelo a Leibniz, y no se comunicaron, pero él la descubrió. Y después con esa teoría desarrolló pues, la ley de la gravitación universal. Entonces, eso lo hizo antes de cumplir 26 años, cuando Oxford entró en la plaga y lo sacaron 2 años lo hicieron como a nosotros en la pandemia, lo hicieron irse a su casa a estudiar. Y descubrió eso a los 26 años. Y después estructuró un patrimonio muy importante. Es un cuate que llegó a tener mucho dinero porque lo invirtió en la compañía que se llama Southsea, que era una compañía inglesa donde hicieron un swap de capital de deuda por equity, y esa compañía en 1720 tronó. Era el SpaceX de 1720. Entonces Newton invirtió al principio, luego ganó una barbaridad, mucho dinero, y se salió en el punto más alto. Acumuló una fortuna en aquel entonces, pues el equivalente a lo que sería ahorita como 20 millones de libras esterlinas. Pero el FOMO le ganó y volvió a entrar entre 1715 y 1720, y se cayó y perdió todo. Entonces, la moraleja es, no por mucho cerebro vas a ser mejor inversionista. Incluso su cita aquí sería algo que él dijo, ¿puedo? Algo similar, dijo, ¿no? Dice, puedo interpretar el movimiento de los astros, pero no la locura de los hombres. Entonces perdió toda su fortuna. La irracionalidad de los mercados, ¿no? Así es. Es un erizo que no se supo adaptar, que cayó en la trampa del erizo, que no tuvo flexibilidad y perdió toda su fortuna. Lo recordamos pues como uno de los científicos más grandes, pero pues perdió toda su fortuna, casi que quedó pues en tablas ya, ¿no? Claro. Es que sí, no creo que se necesite mucho coeficiente intelectual para ser un buen inversionista. Es más el tema del temperamental. Y pues hay muchos buenos comerciantes que compran barato y venden caro. Claro. Y no necesitas más que saber eso, ¿no? Para ser un buen comerciante, un buen hombre de negocios, no necesitas, yo creo que entre mejor entiendes el mundo y la complejidad del mismo, vas a tener más herramientas, pero también luego la simpleza se vuelve una herramienta muy filosa, ¿no? Claro. Quizás alguien que nomás dice, a ver, yo me enfoco en comprar barato y vender caro, y pues así son gente que quizás luego te impresionas amasa fortunas con un conocimiento muy básico, pero muy enfocado, ¿no? Sí, yo tuve un compañero que un día le pregunté, oye, ¿y cómo hiciste tanto dinero si tú eras bien burro para las matemáticas y en ingeniería eras el más atrasado? Ni siquiera terminó la carrera, se salió en primero de ingeniería. Y me dice, mira, man, pues yo compro cosas a peso y las vendo a 2 pesos. Y con ese 2% ahí la llevo. Imagínate. Pues sí. Y también regresando a Da Vinci un poco, no es lo mismo generar valor que capturarlo, ¿no? Así es. Porque pues tú puedes ser alguien que genera mucho valor y si no sabes negociar, también hay un dicho, yo lo platicaba con mi primo, nos reímos mucho porque dice, la vida no te da lo que te mereces, te da lo que negocias. Así es, ¿no?
No es de tema de merecerlo. Si fuera por horas en la silla, pues... Pero bueno, yo creo que hay que agilizar un poquito porque si no, no nos va a dar tiempo. Mi segundo inversionista es Rockefeller, que creo que me llevo 2 lecciones muy fuertes de él. Digo, y él su riqueza alcanzó a ser el 2% del PIB de Estados Unidos. Creo que nadie ha logrado esa métrica. Pero alguien que pensaba mucho en dos cosas. Una es integración vertical y orden, ¿no? Iba consolidando distintas refinerías y los negocios. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. Pero también medir, una obsesión por medir todo, ¿no? Y yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo me volví muy obsesivo con la data, por ejemplo, en el tema del ejercicio, de mis maratones y del ciclismo, de medir los watts, de medir el ritmo cardíaco en reposo, de medir los watts entre kilo, de medir los gramos de carbohidratos que consumes en una hora. Porque al tener varias mediciones creas un sistema y el sistema le quita grados de incertidumbre al resultado. Digo, hay cosas que si un día te sientes mal, yo digo por ahí, hay días que, pues en buenos días nadie te va a ganar y en malos días no le vas a ganar a nadie, ¿no? También sucede en el fútbol que luego es circunstancial. Veíamos la final de Francia-España y en papel traía un equipo mejor Francia o mucho menos, ¿no? Pero se trata de un juego de 90 minutos que también el factor de la suerte afecta del momentum y de la circunstancia, ¿no? Entonces, él sabe reducir ese riesgo pues con una medición extrema de todo. Y después el tema filantrópico también, porque enfoca mucho de su vida a regresar lo que él genera, que me parece algo importante, sobre todo en los hombres, pues, como Buffett, que tienen el Giving Pledge, ¿no? Cuando ya generas tanto valor, yo creo que ya pasa un segundo plano el tema del número, sino del legado que quieres dejar y cómo quieres que se transforme en la historia, ¿no? Como le dicen al mismísimo Aquiles, si no vas a la guerra, pues creo que es el oráculo, le dice, te vas a tener una vida muy larga, muy tranquila y muy bonita, pero nadie se va a acordar de ti. Si vas a la guerra, pues todos se van a acordar de ti, ¿no? Y decide emprender ese viaje, que es el legado, lo que pesa mucho en la mayoría de los hombres, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tenemos que hacer un resumen más breve de la cena o dejar unos para el otro. No, pues ve Sí. más por encimita, Sí. platicamos, digo. Sí. Bueno, mira, otro personaje que yo escogí es Picasso. Picasso es un caso sensacional. El zorro de zorros. Pasó por muchas épocas, la época azul, la época rosa, el cubismo, el neoclasicismo, el surrealismo, la escultura. Es uno de los artistas más interesantes desde el punto de vista de la forma de pensar y cómo eligió su portafolio en la vida, porque Picasso fue un gran empresario. Hay un libro muy importante de John Berger, que es uno de los críticos de arte y de arte visual más relevantes, que se llama The Success and Failure of Picasso, o sea, el éxito y la falla de Picasso. Y en él analiza a Picasso como uno de el artista quizás hasta que vivió, más rico de todos los tiempos. Picasso amasó una fortuna de 25 millones de libras esterlinas vendiendo sus cuadros. Entonces Picasso era un zorro porque... Que no es tanto, ¿no? Ya uno de sus cuadros se vende en aquel entonces era mucho, pero hay que recordar que Picasso compró el castillo de Guadeloupe, donde vivió en el sur de Francia, con una naturaleza muerta. y O con un cuadro. que entraba a un restaurante con 30 amigos y les decía que tomaran champaña, vinos muy famosos, etcétera, y al final le decía al dueño del restaurante, te voy a hacer una servilleta, y pintaba un mono en una servilleta que luego iban a vender al equivalente de 200,000, medio millón de dólares de ahora, ¿no? Sí. Entonces, No sé, esa anécdota yo la había escuchado con Dalí, que atrás de los cheques que no firmaba, hacía un dibujito igual y así pagaba las cenas. pues Salvador mira, Dalí. pues también Picasso, o sea, Picasso pagaba con obra, ¿no? Pero lo interesante de Picasso es que él supo armar una marca personal.
invertir en sí mismo, armar una marca personal y soltaba los cuadros muy, muy, muy esporádicamente, hacía luchar a todos sus galeristas, los hacía pelearse entre sí, los subastaba, etcétera. Entonces Picasso es un ejemplo de zorro que supo organizar su vida de manera que además le dio un gran patrimonio que invirtió pues, básicamente en propiedades, lo invirtió mucho. Después esa herencia fue muy peleada por todos los descendientes, pero lo invirtió mucho en propiedades y sobre todo en su obra plástica. Nada más hay que considerar que el Estado francés que permitía en ese momento pagar al Estado con cuadros los impuestos para que no tuviera que erogar el cash y venderlos, pues él le dio al Estado francés todos los cuadros que ahora son el Museo Picasso. O sea, el Museo Picasso en París está formado por cuadros que Picasso le dio como impuestos al Estado francés. Entonces, me fascina la mentalidad de Picasso, también un zorro muy, muy habilitado como zorro que veía transversalmente todo y supo redefinir el arte moderno. O sea, su cuadro de Demoiselles de Aviñón en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es el inicio realmente, el rompimiento, haciéndole la caravana de vida a Cézanne, el rompimiento del arte del siglo XIX, los impresionistas y los anteriores, los clásicos y los románticos, al arte moderno. Y después se politizó. Lo que dice Berger es, el problema de Picasso fue que cuando ganó mucho dinero y perdió esa presión económica que lo había caracterizado los primeros 40 años, ya su arte ya perdió dinamismo, ya perdió innovación. Dice, la misma acumulación de capital lo llevó a aflojar un poco el cuerpo en torno a la innovación, aunque John Richardson es el biógrafo principal de Picasso, la mejor biografía de arte que se ha escrito son los 4 tomos que él hizo de Picasso. Él sí lo considera que después siguió innovando, pero Berger dice, no, ya no innovó, ya se hizo rico y no innovó. Pues sí, luego vas perdiendo el hambre y muchas veces lo que te lleva al éxito es lo que termina por matarte, es el mismo éxito, ¿no? ¿No? Mira, bueno, yo el otro es Steve Jobs y Charlie Munger, son mis otros dos. De Steve Jobs me llevo algo muy interesante que es el Reality Distortion Field, que su gran talento no era programar, era cambiar la percepción de lo posible, ¿no? Entonces, en el curioso, porque elegí dos que tienen una biografía por Isaacson, tanto Da Vinci como Steve Jobs tienen biografía por Isaacson, y yo creo que los dos tenían esta realidad, este Reality Distortion Field, también lo tiene Elon Musk, sí. Con cuestión de distorsionar la percepción de lo que es posible. En cuanto a equipos era Jobs, sí. En cuanto a industrias enteras, pues es Musk, ¿no? Y en cuanto a su propia imaginación, Leonardo da Vinci, ¿no? Con estas personalidades obsesivas que lograban ser excelente ejecutando cosas que parecen imposibles. ¿Y cómo lo lograban? Pues con un carisma muy fuerte, con una convicción muy fuerte, convicción absoluta, contagiando esa convicción a los mismos ingenieros de Apple. Una ambición desproporcionada, creo que lo comparten también Musk y Jobs. Exigencia, mucha excelencia, mucha exigencia, y una capacidad muy pura para transmitir una visión muy poderosa, que es lo que hacía Jobs, ¿no? A mí me encantaría platicar ahorita con Steve Jobs de inteligencia artificial, ¿no? Imagínate. Pero él decía, la tecnología no hay que entenderla, hay que vivirla, hay que desplegarla. Y que sea una experiencia. No te puedo explicar el iPhone, lo tienes tiene que ser literal experiencia de usuario, ¿no? Entonces yo creo que él es una mente muy brillante. Creo que también tuvo una vida con altibajos, tuvo algunos fracasos en el camino, lo corrieron de su propia empresa, perdió todo eso. Me gustaría platicar de eso con él, de los fracasos que tuvo. Se muere mal de salud, pero yo creo que su speech de Stanford de Connecting the Dots es algo que... Sí, nadie se ha muerto de bien de salud. Bueno, me refería a que pues los últimos años de su vida los vivió, yo creo que un poquito venido a menos, ya muy débil, ¿no? Y no con esa energía que lo caracterizaba.
Y digo, Charlie Munger, pues digo, él es el papá de los modelos mentales, ¿no? Sí. De los hacks y de tener estas herramientas mentales en la cabeza para la toma de decisiones. Es también alguien que piensa de manera muy transversal y quería traer un inversionista. Creo que con esto se puede armar una muy buena conversación. ¿De los tuyos quién falta? Mira, otro que yo escogí tiene una biografía también de Walter Isaacson y dicen que es la mejor biografía de Walter Isaacson, que es Jennifer Doudna, Premio Nobel 2022, que no mucha gente conoce sobre esta persona, pero ella y una francesa, Emmanuelle Charpentier, fueron las que descubrieron la forma de editar el DNA y que ahorita está empezando a hacer una importante herramienta para atacar el cáncer, el sickle cell, no sé cómo se dice en español esa enfermedad, porque no lo he visto. Pero Jennifer Doudna es un ejemplo de un supererizo que luego se transformó en zorro, por eso me llamó la atención. O sea, ella se dedicó a la parte realmente, la parte molecular bioquímica de los mensajeros RNA, que los usaron para la vacuna del COVID, y por una serie de coincidencias y de análisis llegaron a encontrar la forma para editar el DNA. La Charpentier se encargó más bien de la parte biológica, más que la molecular. Y las dos ganaron el premio Nobel en 2022. Pero lo que es interesante es que Jennifer Doudna, que había sido como Newton, de una consistencia en aplicar todo, después se vuelve, o sea, la manera que acumula su riqueza es invirtiendo en emprendedurías en múltiples empresas que ahorita están utilizando la herramienta de la edición de CRISPR, de la edición del DNA. Entonces está metida como en 10 empresas con altísimo potencial. Pues debe de tener un portafolio muy inflado de inversiones, porque todo eso está muy de moda y consigue dinero como así. Es decir, si dice Jennifer Doudna, voy a levantar $500 millones para esta empresa, los levanta mañana. Entonces me llama mucho la atención porque es una mentalidad muy enfocada a su actividad con poco manejo transversal, que después, como el analista de GBM, aprende y dice, ahora ya me volví transversal. Y es cuando realmente potencia su capacidad para armar patrimonio. Increíble, ¿no? Y el otro que tenía yo en mente era Keynes. Keynes me llama mucho la atención. Yo fui pues un lector asiduo de Keynes, leí su libro Las consecuencias económicas de la paz, donde hace una severa crítica de los acuerdos de Versalles después de la Primera Guerra, y desde luego la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es una obra pues titánica en economía. Pero lo que me interesó de Keynes es también, Keynes era un zorro. Keynes dominaba la política, la economía, pero sobre todo la psicología. Le daba mucha importancia al comportamiento. Y es un caso interesante porque primero perdió todo su dinero. Él no venía de familias nobles, pero era de los importantes en Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Acumuló una suma importante de dinero y la perdió todo en el crack del 29, en el crash del 29. Cuando sucedió lo del 29, perdió todo su dinero. Pues lo reconstituyó y se hizo riquísimo, invirtiendo desde su cama en las mañanas en el desayuno con un café, y además hizo rica a la Universidad de Cambridge porque él manejaba el endowment. Entonces logró reconstituir su fortuna, logró hacer un enorme patrimonio gracias a su habilidad de zorro, y luego después fue participante muy importante en las pláticas de Bretton Woods, donde tuvo un duelo titánico con Henry Dexter White, el secretario del Tesoro americano, que era menos intelectualmente que él, pero le gana la partida porque Estados Unidos mete la palabra dólar en los acuerdos de Bretton Woods y Keynes pierde la batalla y poco después muere, un poco desprestigiado por ese hecho, ¿no? Pero es importante que todos estos 4 personajes que me dijiste que invitara, pues tienen esa elemental condición
de que siendo erizos o zorros, pues llevan a cabo una misión que fue muy relevante y trascendente para el mundo. Algunos lograron transformarlo en patrimonio y en riqueza, otros lo perdieron. Y otros, o sea, como Newton perdió todo por andar en el South Sea Bubble, que si tú ves la historia de South Sea Bubble, es la historia de SpaceX. O sea, la inflaron por narrativa, mira, vamos a los mares, vamos en América Latina y en América a hacer esta compañía, una compañía poderosísima, etcétera. Y realmente los únicos ingresos que tenía esa compañía eran los intereses de la deuda. No, nunca arrancó la narrativa. ¿Quién se queda fuera de tu lista por poco? ¿Por poco qué? O sea, ¿quién se quedó fuera? ¿Quién se quedó fuera? Pues varios se quedaron fuera. ¿Sí? Sí, bueno, yo dejé fuera a Alejandro Magno, sí. A Napoleón, sí. Eran dos que me costó. Y el otro era mi compadre, porque yo digo, ya si voy a cenar con ellos y si se pone aburrida, pues invito a mi compadre, porque esa es garantía. He ido a 20,000 reuniones. Saludos a mi compadre Guillermo. Y pues es garantía, porque ha habido reuniones buenas, malas, pero siempre podemos irnos a un rincón a contar chistes cínicos, irónicos, y la paso muy bien con él. Y pues también compartir la cena con alguien que estimo mucho, pues el compadre es garantía, ¿no? Bueno, pues tienes que transformar estas cenas teóricas en una cena práctica y ver cómo con tus habilidades de zorro convences a ese erizo que pague la cuenta. ¿Qué le servirías de comer y qué vino? ¿A los 4? Son 8, los míos también, invítalos. ¿También a los tuyos? Pues mira, dado que estamos viendo italianos con ingleses, con americanos, pues yo les daría un vino español. Seguramente un Vega Sicilia por la alcurnia de los caracteres, seguramente un Vega Sicilia o una ermita del Priorato. Yo creo que quedarían muy contentos y no sería un vino que prueben en su país. Pues yo también, un vino español, pero no me alcanza para el Vega Sicilia ahorita, entonces un pago de los capellanes. No, si tienes que pagar la cuenta yo no doy vino. No, pues sí, los tienes que atender, no hay que ser, pero bueno, yo un pago de los capellanes, el nogal. Es muy bueno y me gustaría darles una buena algo carnívoro, un marranito, un lechoncito. Un lechón. O quizás hasta unos tacos de carnitas es buen, porque como dices tú, ellos no, les das mexicano, ¿no? De comer, la comida mexicana siempre es la... Sí, yo les das mexicano con un pago de capellanes que va, marida bien. Va a haber una sección que se llama Rapid Fire para ir cerrando, en donde siempre te voy a hacer preguntas directas, tienes que responder rápido. Y donde vas a también tú tener un rincón de recomendaciones de libros, obras, teatro, ópera, todo eso que siempre estás al día, exposiciones de fotografía, todo eso cultural que lo tienes muy al día para hacerle recomendaciones a la audiencia. ¿Se te ocurre algo ahorita, algún libro, alguna exposición, algún evento que puedas recomendar, algún libro que tengas en la cabeza? Bueno, ya que estamos hablando un poco de la antigüedad, yo les recomendaría ir a ver la película de Christopher Nolan y luego irse a YouTube y ver la versión de la Ilíada de 1968 de la RAI de la televisión italiana. ¿De la Odisea o de la Ilíada? No, de la Odisea. De la Odisea, es que dijiste la Ilíada. No, perdón, error. La Odisea. La película es la Odisea y hay una versión de Italia donde sale Irene Papas como Andrómaca, perdón, no como Andrómaca, como ¿quién sale con? Es decir, la versión de 1968 de RAI Italia, de la Odisea, que son 8 capítulos de 50 minutos. En YouTube. En YouTube, es gratis, porque es la que más se apega a la realidad. De la obra. De la obra. Entonces, es la que más se apega a la obra, no por ser tan amplia la Odisea, a veces recorta algunos capítulos, pero no falsifica los que están. Okay. Entonces, que hagan la comparación con la nueva película. Con la nueva película, y si pueden, pues que se compren el libro de la Odisea ahí en Péndulo,
y puedan hacer la comparación, ¿no? Perfecto. Una pregunta de Rapid Fire, porque creo que hay muchos jóvenes que nos escuchan también que están empezando a... Perdón, era Penélope, dije Andrómaca y es Penélope la que está esperando a Ulises, ¿no? Correcto. Muchos de los jóvenes están esperando, están buscando empleo. Si tuvieras ahorita que contratar a un gran analista de inversiones, ¿qué buscarías en él? O sea, una lista de cualidades un checklist de contratar a un analista. ¿Cómo tendría que ser este analista para que tú lo contrataras? Bueno, yo obviamente lo primero que evaluaría son lo que pudieras determinar del carácter, ¿no? De la madera que tiene, de la ambición, de los propósitos en la vida. Pero ya viendo calificaciones en cuanto a recursos que trae y que puede ofrecer y que tienen que dar valor agregado, yo contrataría al que ya sepa utilizar inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. O sea, el que no llegue a pedir trabajo, que tenga ya una manera. Es como antes pedirle a la gente, manejas Excel, manejas Word, manejas PowerPoint. Ahora lo que se tiene que decir es cómo te mueves con los modelos de inteligencia artificial, sabes adaptarlos, sabes hacer código, porque ahora hacer código pues es hablado. Tú le dices, hazme un programa que me desarrolle la serie de Fibonacci, una serie geométrica, o hazme un programa que me haga una proyección de series de tiempo. Entonces, yo evaluaría eso como la capacidad para analizar y utilizar la inteligencia artificial y los datos, que tenga buen background de analista de datos. Interesante. O sea, En finanzas, ¿no? Pues así conocimiento también del mercado, o no necesariamente. No, digo, esto para contratar a alguien para finanzas. Para finanzas. Sí, pues si lo vas a contratar como mecánico de autos, pues necesito otras cualidades. Sí, pues era un analista financiero. Sí. O sea, ese era el supuesto, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que esto es suficiente. Bueno, nuestro primer capítulo de... Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta de Rapid Fire. A ver. Si tuvieras ahorita que definir, ¿no? ¿Cómo te quieres ver en los próximos 5 años? ¿Qué me responderías? ¿Cómo te quieres ver como persona y como persona pública? Pues mira, yo creo que primero como un buen hombre de familia, ¿no? Ser buen papá con Luis, yo creo que esa es la principal objetivo. Lo demás creo que puedes fracasar un poquito más y retomar camino, ¿no? No me da tanto miedo el cometer errores en ese sentido. Yo estoy muy, muy feliz en GBM con este propósito de seguir educando a las personas en cuestión materia financiera, y ya lo estamos expandiendo un poco más con este nuevo podcast, viviendo la pasión de los mercados día a día, tratando de agregar valor en conjunto pues con las personas, ¿no? O sea, que este viaje de aprendizaje se siga dando, que los mexicanos sigan invirtiendo, sigan teniendo más patrimonio para tener una libertad financiera, y en el camino volverme pues alguien que con mucho más experiencia, sin necesidad de cometer los errores, ¿no? Como hablábamos. Entonces, seguir aprendiendo, seguir creciendo mi patrimonio de igual manera a base de trabajo y de buenas decisiones en los portafolios, que me dé flexibilidad, de repente con esto poderme ir de un viajecito por acá, abrir una buena botella de vino con Don Miguel, poder de repente echar un café sin la presión de las colegiaturas o darle las mejores oportunidades a mi familia, ¿no? Pero pues al final es un balance de disfrutar y de seguir regresando a la sociedad a base de un propósito claro y de trabajo duro, y capturar el valor por ello también, ¿no? O sea, no quiero cometer el mismo error de quizás de Da Vinci o de alguien más de generar mucho valor, pero no quedarme nada yo, porque pues o al de final... Newton, generarlo y luego tirarlo. Luego tirarlo, ¿no? Pero yo creo que tú siempre me has enseñado que lo más importante no es generar dinero, sino capital humano. Entonces yo creo que esa es la idea, es seguir en ese viaje,
yo creo que sin buscar la perfección, porque no es realista, pero sí tratando de optimizar, pues, tanto los riesgos como las diversiones, como las personas. Yo creo que las personas también es algo que lo tengo que incluir en la respuesta, porque al final quieres estar rodeado de gente que estimas, que respetas, que aprendes, ¿no? Entonces, ¿con quién haces el viaje y a dónde vas? Yo creo que es más importante el con quién que a dónde, ¿no? O sea, seguir procurando mi familia, contigo, mi mamá, los tíos, todos los amigos. Pero bueno, pasar un buen rato, no echar tanto la hueva, pero tampoco vivir con la presión de pues, trabajar 24/7, ¿no? Pues muy buena respuesta y muchas gracias por invitarme y gracias a GBM. Ojalá que esto contribuya a los objetivos de educación financiera que se han trazado. Así es. Digo, yo nomás me gustaría añadir que en este episodio vemos algo más atemporal, pero sí estaremos viendo cosas de coyuntura, ¿no? Ver temas geopolíticos, temas de la guerra, de China, de inteligencia artificial, de Latinoamérica, de México, de política, siempre regresando a la historia para recopilar algunas lecciones, hacer análisis, ver algunas empresas en directo, hablar de las decisiones que estamos tomando en el portafolio, no nomás de las Y buenas, de invitar las a otros malas. personajes a comer. Invitamos a otros personajes a comer. Les Sí. armamos ahí una buena mesa. Órale, pues un gusto, don Miguel. Gracias, gracias. Comenta. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.